Nuevamente le saludo, nuevamente le bendigo ahí donde usted está, nuevamente le envío un abrazo a la distancia. Hoy estamos congregados aquí, reunidos a través de la hermosa posibilidad que nos dan los medios que tenemos a nuestro alcance. Esta comunicación digital pues ha sido maravillosa para este tiempo y para estos momentos que estamos viviendo. Hoy quiero compartir con usted un tema que me parece que es muy actual y que nosotros muchas veces nos ha hecho perder el enfoque o perder la visión que nosotros tenemos con respecto a lo que el Señor quiere proyectarnos en nuestras vidas. Y pensamos, la mayoría de las veces, por nuestros gustos, nuestras preferencias, las cosas que nosotros anhelamos, las cosas que nosotros deseamos. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría, por ejemplo, tener dinero, mucho dinero, y vivir una vida ostentosa, tener joyas, tener los mejores carros, las mejores casas, que es la imagen que el mundo nos vende día a día? Durante mucho tiempo, un sector de ministros que Dios levantó con el propósito de predicar su palabra, tomaron o se desviaron porque se enfocaron en eso que nos hace a nosotros creer que los seres humanos debemos aspirar por cosas materiales todo el tiempo. Por suerte, esos ministros son solo un sector y se enfocaron en lo que se mal llamó la doctrina de la prosperidad. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña una cosa totalmente diferente. La Biblia fue escrita en un lenguaje muy rico, con figuras literarias muy hermosas, entre ellas las metáforas, que son las que sobresalen, porque siempre vamos a encontrar una comparación entre la realidad y los temas generales que en ellas encontramos son muy, muy importantes. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, que es el último de los libros de la Biblia, o el famoso libro de las revelaciones, como también se le conoce, en su temática se va a exaltar un par de temas generales muy importantes. El primero de ellos nos habla acerca de la persona de Jesús. Apocalipsis nos habla acerca de quién es Jesús y cuál es su protagonismo en los eventos finales que va a tener el planeta Tierra y la humanidad misma que habita sobre la Tierra. Porque aunque muchos lo nieguen o no lo quieran aceptar, todo lo que nosotros conocemos se va a acabar, porque así lo dice la palabra de Dios. El segundo tema es la descripción misma de esos eventos finales. Ahí se habla acerca de todo lo que le espera a los habitantes de la tierra, así como también lo que le espera a los que algún día estuvieron de paso por aquí y ya no se encuentran. Curiosamente, el tema de tener o no tener posesiones aquí en la tierra es un asunto en el cual quizás Dios ni siquiera se mete, ni siquiera se interesa, por una sencilla razón, porque Él nos da a cada uno de nosotros, nos da libre albedrío, nos da la posibilidad de escoger, la posibilidad de decidir, pero también pone en nuestras manos dones y talentos. La forma en que nosotros usemos esos dones y esos talentos es nuestra responsabilidad y nuestra incumbencia en cada uno de los temas. Y al final de los tiempos tendremos que dar cuenta de todo eso. Tenemos parábolas en los evangelios que nos hablan acerca de eso. Entre ellas, el mayordomo infiel, la parábola de los talentos, y ahí podemos seguir buscando y vamos a encontrar que en ese tema Jesús fue muy explícito acerca de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para con Dios. Por esa razón es que Jesús dijo en Mateo capítulo 26, verso 11, refiriéndose a un tema que muchas veces dentro de las iglesias se convierte en una especie de tabú. ¿Por qué? Porque cobijados por esta situación, cobijados por ese esmero que tenemos los seres humanos acerca de la necesidad de adquirir, de tener, de poseer cosas cuando estamos viviendo sobre la tierra, nos hace creer que no hay personas, que no deberían haber personas pobres, que en realidad todos estamos destinados a tener mucho dinero, tal y como lo dicen
repito, algunos falsos profetas, algunos falsos predicadores, algunos falsos maestros. Pero Jesús dice en el capítulo 26, verso 11, porque a los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Él se refería a que era esencial, era primordial que sus discípulos se enfocaran, que nosotros, los discípulos actuales de Jesús, nos enfoquemos en la persona de Jesús. En el último libro de la Biblia, Jesús le habla a la iglesia de una manera general. Y en el capítulo 3 nos encontramos los versos 18 al 20 y nos da unos consejos muy puntuales. Son consejos muy puntuales, muy importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Que me gustaría en este día que la iglesia los tome y convierta cada uno de ellos en un motivo de reflexión. Dice así: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Aquí nos está dando a entender el gran poder que nosotros tenemos para decidir sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él no nos impone y nos está hablando de un tema muy importante de manera metafórica. Dice: yo te aconsejo, yo no te impongo, yo no te obligo. Habla acerca del oro. ¿Qué significa el oro dentro de esta hermosa metáfora? El oro es sinónimo de pureza. Él nos dice que nos quiere vestidos con oro, o sea, vestidos con santidad, con estos dos elementos. El oro simboliza lo puro, lo valioso. Todos los seres humanos sabemos que cuando tenemos alguna joya de oro, alguna cadena, algún anillo, eso tiene gran valor y es muy estimado entre las personas. Además de que es un metal que no es maleable, o sea, no es altamente maleable y entonces se conserva por mucho tiempo. Es algo que nosotros podemos exhibir delante de la gente. De igual manera, esa virtud, la virtud de la pureza, nosotros es lo que deberíamos exhibir como cristianos delante de la gente. Nuestro testimonio ante las personas, ante los hombres, debe ser pulido, debe ser probado en las pruebas diarias. No se adquiere un testimonio de la noche a la mañana. No podemos decir que una persona está dedicada al Señor o que una persona tiene mucho amor por las personas si no es probado a través de las pruebas y si no vemos con su testimonio que es un comportamiento verdadero. Las vestiduras blancas son el segundo elemento del cual nos habla el pasaje. ¿Qué simbolizan las vestiduras blancas? Simbolizan la aprobación para que nosotros podamos tener acceso a nuestro destino final. ¿Cuál es nuestro destino final? Nosotros, los que tenemos una esperanza gloriosa en Cristo Jesús, nuestro destino final será el cielo. Tenemos que estar preparados para cuando el Señor nos llame. Nuevamente en el capítulo 22, en el verso 14, el Señor Jesús nos recuerda diciendo lo siguiente: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Cuál sería la vergüenza más grande para nosotros como cristianos? La vergüenza más grande para un cristiano sería que se llegue el momento del arrebatamiento y ni siquiera escuchemos la trompeta. Esa sería la vergüenza más terrible. Si nosotros nos llamamos cristianos, tenemos que estar preparados. Recuerde la famosa parábola de las 10 vírgenes, las sensatas y las insensatas. Las sensatas estaban preparadas. Nosotros tenemos que ser como esas vírgenes sensatas y estar preparados para que en el momento que suene la trompeta nos vamos con el Señor. Seremos los únicos en escucharla y la mayor vergüenza sería no escucharla. Yo espero que ninguno de nosotros nos toque que pasar por ese momento terrible. Lo segundo que dice es: unge tus ojos con colirio para que veas. Probablemente el verso hace referencia a un famoso polvo que se usaba, era producido en un lugar llamado Frigia. Ese lugar es lo que hoy se conoce como Turquía, parte de lo que hoy es el país de Turquía.
Este polvo, llamado colirio, era usado en la escuela de medicina de la Odisea, que también está en la actual Turquía. Y el término que usa el Señor cuando dice unge tus ojos con colirio es para decirnos acerca o hablarnos acerca de ese remedio, de esa cura celestial para la ceguera espiritual. Sabemos que hay ceguera física, pero también hay ceguera espiritual. ¿Cuál es la ceguera espiritual? Cuando nosotros no queremos ver la obra del Señor, cuando nosotros no queremos reconocer al Señor, somos ciegos espirituales. La iglesia, lamentablemente, hay momentos en los cuales está ciega espiritualmente. ¿Y cuándo está ciega espiritualmente? Cuando se olvida que Cristo la hizo libre, que Cristo pagó con su vida para darle libertad. Y entonces nos enfocamos en las cosas terrenales, olvidándonos lo que el Señor hizo por nosotros. Luego dice la palabra: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Es difícil, muy difícil entender un castigo por amor, pero como ya lo he tratado en otras ocasiones, en otras pláticas, en otras reuniones, nosotros como padres de familia muchas veces hemos tenido que castigar a nuestros hijos, y lo hemos hecho porque los amamos, no porque los odiamos, no porque les queremos imponer una carga o una pena, sino porque queremos que ellos recapaciten, porque ellos enderecen sus pasos, porque ellos cambien su comportamiento. De igual manera el Señor nos dice que Él nos castiga por amor. Reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor. Dios no va a querer jamás que nosotros suframos, pero nos da una solución, y esa solución se llama arrepentimiento. Arrepentimiento por nuestros pasos equivocados. ¿Cuáles son nuestros pasos equivocados? Son todas aquellas conductas que ofenden al Señor, lo que nosotros llamamos pecados. ¿Qué es un pecado? Un pecado es una ofensa contra la voluntad de Dios, contra la palabra de Dios. Y si el Señor nos corrige, es porque nosotros somos sus hijos. En el libro de Hebreos capítulo 12, versos 6 y 7, dice lo siguiente: y nosotros tenemos que entender, la disciplina nunca es una señal de odio o de aborrecimiento por parte del Padre, por parte de nuestro Padre Celestial. Dice Hebreos 12, 6 y 7, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Primero, el Señor nos disciplina porque nos ama. Segundo, vamos a recibir azotes, dice la palabra de Dios. Azotes es que vamos a ser duramente reprendidos, precisamente porque somos hijos de Dios. Nosotros no vamos a ir a reprender al hijo del vecino, no vamos a ir a regañar o a castigar, hablando de castigos, al hijo del vecino. No, castigamos, reprendemos a nuestros hijos. Es lo que el Señor hace con nosotros. Jesús subió al cielo y envió al Espíritu Santo para que nos fuese nuestro tutor. Entonces, cuando nosotros nos equivocamos, tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda que estamos tomando la senda equivocada. De igual manera, el Señor, si nosotros no obedecemos, en algún momento vamos a tener que pagar las consecuencias de esa desobediencia. Dice Apocalipsis 3, capítulo 3, verso 20, algo muy hermoso y algo que muchas veces equivocadamente se usa para predicar. Digo equivocadamente porque se le da una connotación diferente. Este pasaje, este verso que les voy a leer, no es para personas que no conozcan al Señor, no es para personas que no hayan recibido al Señor. Son para aquellas personas que conocen a Cristo. Precisamente este mensaje, el mensaje de las iglesias de Apocalipsis, está dirigido a iglesias que estaban ya establecidas, ya consolidadas. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Qué cosa más hermosa. Este es un llamado hermoso para todos aquellos que conocen al Señor. Jesús está hablando a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era una iglesia que llevaba una vida cristiana más o menos, como decimos nosotros actualmente. A veces le preguntamos a la gente en la calle: mira, ¿cómo estás? Mira, más o menos. Y espiritualmente también ando más o menos. Más o menos era una iglesia que estaba tibia, una iglesia que no calentaba de ninguna manera. Entonces esta iglesia llevaba una vida cristiana tibia, y entonces Jesús se le acerca y les dice: vea, yo estoy a la puerta y llamo, estoy esperando que usted me abra la puerta para yo poder trabajar dentro de usted, para poder hacer habitación en su corazón. Esa iglesia de la Odisea no tenía como prioridad a Dios. ¿Seguía creyendo en el Señor? Claro que sí, pero sustituía a Dios por cualquier cosa. No sé si esto tiene algún parecido con la realidad actual. Me imagino y espero que ese no sea nuestro caso, pero la gente que no quiere creer a Dios y sigue a Dios de vez en cuando y no tiene a Dios como prioridad, es parte de esa iglesia tibia, y es parte de esa iglesia a la cual el Señor Jesús le está haciendo el llamado. Le está diciendo: mira, yo estoy a la puerta, te estoy llamando, espero que oigan mi voz para poder entrar y para poder vivir en tu corazón, para poder trabajar en tu corazón, para poder sanar tus heridas, para poder restaurar tus heridas. Si no abres la puerta, o sea, si no abres tu corazón, definitivamente no va a pasar nada. Si hoy me dedicas tiempo y mañana te dedicas a otra cosa, si no me tienes como prioridad, vas a seguir tibio y yo no voy a poder entrar, dice el Señor. La mayoría de las veces la iglesia tiene a Jesús al otro lado de la puerta, mientras actuamos como si pudiéramos tener nosotros el control, si nosotros fuéramos los dueños de ese control de todas las cosas. Y cuando esto pasa, definitivamente Jesús no es parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros no lo dejamos entrar. Aquí se usa un término muy importante, es el término: entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Se alude a los eventos más importantes de la cena judía. Recordemos que Jesús nació en el pueblo judío y era parte de la cultura judía, de la cultura hebrea. La cultura judía de la época tenía como un evento muy importante la cena. La cena era el momento en el cual existía total comunión, donde la gente se reunía, se sentaba a hablar, donde se contaban lo que había sucedido durante el día, donde comentaban sus problemas, donde pedían consejos, donde eran aconsejados, incluso donde eran a veces ministrados en oración por todas las cosas que estaban aconteciendo. Qué terrible, ¿verdad? Muy diferente a lo que es la cena en nuestros hogares hoy en día. Hoy podemos decir que tenemos una cena disfuncional en nuestros hogares, porque la mayoría de las veces ni siquiera nos reunimos la familia completa a cenar, ni siquiera estamos a la hora de la cena, y cuando estamos a la hora de la cena, cada uno está atendiendo sus situaciones personales. Unos están viendo el Facebook, otros están viendo el WhatsApp, otros están chateando, y definitivamente no es el momento de comunión. Ya se acabó la comunión. Por eso es que Jesús dice: entraré y cenaré con Él. O sea, cuando hay cena, en el momento de la cena, es un momento de comunión, de intimidad, de compartir, de poder estar juntos. Eso es lo que quiere Jesús con nosotros. Él quiere compartir con nosotros. Los judíos amaban ese momento. Para ellos era el momento más importante del día. Se sentaban a comer y, como les repito, compartían sus sentimientos, sus afectos, sus angustias, sus necesidades. Esto lo podemos ilustrar con el pasaje de Lucas capítulo 22, versos 14 al 16. Dice el evangelista así: cuando era la hora, se sentó a la mesa, está hablando de Jesús, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado
comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Aquí se refiere a la cena antes de el momento en que Jesús iba a ser entregado, el momento en que Jesús iba a ser sometido a ese juicio cruel y desalmado donde lo iban a condenar a muerte. Y dice el verso 16: porque os digo que ya no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y por eso es que el capítulo 3 de Apocalipsis, en el verso 20, nos dice que Jesús está a la puerta, que Jesús está esperando que nosotros abramos la puerta. Él espera que nosotros le participemos de toda nuestra vida, que todos nuestros acontecimientos sean parte de la vida de Jesús, que nosotros podamos sentarnos con Él como nuestro hermano mayor y podamos dialogar y podamos mostrarle todos nuestros sentimientos, nuestras intimidades. Yo no sé cómo obra usted con el Señor, yo no sé cómo obra usted, cómo se dirige usted al Señor, pero quiero recordarte en este día que la oración no es una cuestión elaborada, no es una cuestión de rimbombancia, de palabras escogidas, o lo que nosotros los costarricenses, los ticos, decimos palabras domingueras. Son palabras diarias de nuestra forma normal de hablar. Con Dios nos sentamos a hablar porque Él es una persona. A Dios no tenemos que llegar a impresionarlo porque Él nos conoce. Así que el momento de la cena es un momento igual al que compartimos en nuestra familia. La cena con Jesús es una cena en la cual yo le hablo a Jesús acerca de mis intimidades, de cómo me siento. Señor, me siento desgraciado, me siento hecho leña, decimos nosotros, me siento en el suelo. Y así podemos iniciar una conversación y poder decirle y contarle nuestros temores. ¿Por qué? Porque es el momento de intimidad. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a compartir una cena con Jesús? Él está esperando. Él está a la puerta esperando a que nosotros le llamemos. Le abramos porque Él quiere tener ese momento de intimidad con nosotros. El capítulo 3, los versos 18 al 20, nos hacen una exhortación muy importante para la iglesia. Dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, ponga atención a esto, porque es el punto sobre el cual hemos venido hablando durante esta reunión. He aquí, dice el Señor, he aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está dispuesto a compartir esa cena maravillosa, ese momento maravilloso con nosotros. Pero Él nos dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, que de mí busques la pureza, busques lo mejor que puedas darme. La palabra del Señor nos dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. ¿Y qué es la santidad? La santidad ha sido mal interpretada porque bíblicamente la palabra santidad significa apartarse. Santo es aquella persona que aquí en la tierra decide apartarse para el Señor. No significa no pecador, como muchos dicen. No significa que el santo es únicamente aquel al cual se le atribuyen milagros, como se nos ha enseñado. Recordemos que los milagros no los hace ningún ser humano, los milagros los hace Dios. Dios usa a los seres humanos como instrumentos para hacer milagros. Por eso es que la santidad es tan importante en nuestras vidas. Santidad es apartarse para el Señor. Ahora, ¿qué pasa si nosotros decidimos apartarnos para el Señor, santificarnos y luego en un momento determinado cometemos un error, cometemos un desliz, como decimos nosotros, y nos equivocamos
y pecamos. Pues precisamente eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo, el que pagó por nuestros pecados. Y nosotros, como nos enseña la palabra, vamos delante de Él y le confesamos a Jesús, directamente a Jesús, no a ningún hombre. No tenemos que confesarle a ningún hombre nuestros pecados. Nuestros pecados se los confesamos a Jesús. Aunque Él los conoce, nosotros tenemos que ir y decirle: Señor, estoy arrepentido, estoy muy dolido porque sé que he pecado. Te pido perdón una vez más, te pido que me perdones y me arrepiento de ese pecado y sigo adelante. La clave para poder salir adelante es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no vamos a encontrar en ningún momento perdón de pecados. Por eso es que cuando nosotros buscamos a Jesús, cuando nosotros de corazón le buscamos, cuando tocamos el corazón de Dios, Dios nos va a recibir y Dios se va a dar cuenta exactamente cómo está nuestra condición, porque Él es el único que nos conoce. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Por eso el Señor nos dice en esta noche: te aconsejo que de mí compres oro refinado. O sea, que busques la santidad, que busques la pureza, que busques el apartarte para mí. La mejor decisión que puede tomar un ser humano, la mejor decisión que puede tomar un hijo de Dios es renunciar a todas aquellas cosas que lo apartan de la presencia de Dios y seguir a Cristo de manera definitiva. Por eso dice el Señor: y que te vistas con vestiduras blancas. Las vestiduras blancas nos hacen a nosotros aceptos delante de la presencia del Señor. Por eso, hermanos, en este día yo le pido al Señor que nos revele la importancia de que nosotros nos volvamos a Él, de que nosotros le busquemos, de que nosotros podamos tener esa intimidad con Cristo y que compartamos esa cena con Jesús. Le recuerdo lo que dice el evangelista: cuando Él era la hora, se sentó a la mesa y con Él sus apóstoles. Si nosotros estamos dispuestos a sentarnos con Jesús, Él está dispuesto a compartir ese momento de intimidad con nosotros. Pero lo primero que tenemos que hacer es: te aconsejo que de mí, dice el Señor, no del mundo, no de la calle, no de las cosas que nos rodean, no de lo que no llena nuestra vida, de mí. O sea, compres oro refinado, o sea, busques la pureza. Busquemos la pureza del corazón, en el corazón de Dios, para que el Señor se nos revele y nos nutra cada día y nos supla cada día en todas nuestras necesidades. En este día yo le bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y le pido al Señor que estas palabras que Él me ha permitido dirigir a ustedes sean de gran bendición para su vida. Bendiciones.